Capítulo 7. Peticiones del niño. Todas las noches, después de que Ilya se había acostado, Arturia regresa a la sala de estar, donde Gilgamesh estaba en uno de los sofás, y leía en voz alta varios libros. Sin embargo, después de la noche en que la niña apareció preguntando por sus padres, la rutina cambió. Los dos adultos acompañaron a la niña a su habitación, Arturia la ayudó a acostarse y le leyó un cuento, generalmente una novela, porque Ilya parecía favorecerlos. Tan pronto como se durmió, los antiguos sirvientes se fueron y volvieron a sus tardes normales. Después de un tiempo, Gilgamesh dejó de ir a la habitación de la niña. No podía preocuparse menos por los cuentos de hadas, que a veces a Arturia le convencían para que leyera a Ilya, por lo tanto, simplemente esperaba en la sala de estar a que la mujer se uniera a él y leyera en voz alta. Sin embargo, una noche, ella no vino. El rey de los héroes no era una persona que toleraba que lo hicieran esperar. Cuando pasó demasiado tiempo, se levantó del sofá. Molesto por haber tenido que esperar y luego tener que buscarla también, fue a buscarla en sus habitaciones. Sin embargo, ella no estaba allí, por lo tanto, aún más molesto, fue a la biblioteca, solo para salir con las manos vacías nuevamente. Muy irritado, solo podía pensar en otro lugar, el dormitorio de Ilya. Fue allí, abriendo la puerta sin dudarlo, y se congeló. Arturia estaba en la cama de la niña, junto a ella, con la mano suavemente sostenida por el pequeño agarre del niño, y ambas respiraban de manera uniforme, profundamente dormidas. Pero esa visión no fue lo que había congelado al rey de los héroes. Era la expresión de Arturia. Era muy inusual, relajado y pacífico. Nunca tuvo esa expresión cuando estaba despierta. Muy en silencio, Gilgamesh cerró la puerta de la habitación nuevamente. Ciertamente no intentaría entrar. Sabía que los sentidos del rey de los caballeros eran agudos, y no deseaba tener un Excalibur invisible apuntando a su garganta. Había escuchado de los sirvientes que le había sucedido a uno de los mayordomos, cuando había tratado de despertarla una mañana, casi lo había decapitado. Aunque Gilgamesh sabía que se necesitaría más que eso para hacerle un daño real, todavía no deseaba molestarla mientras dormía. Se dio cuenta de que no estaba molesto por haber sido hecho esperar antes, ya no. Ese pensamiento fue, hasta cierto punto, inquietante. Cuando había comenzado esa terca mujer a tener tanto poder sobre él, Arturia era la voz que más se escuchaba alrededor del castillo. Leyó y estudió todas las lecciones junto con Ilya, a la niña le encantaba escuchar, le explicó las cosas que no estaban claras tanto durante las lecciones como durante el tiempo de entrenamiento, leía las historias de niñas pequeñas por las noches, leía en voz alta de libros de noche, en resumen, hablaba mucho. El problema era que Arturia ahora era humana, y como tal, podía enfermarse. Ella era una mujer muy fuerte, sin embargo, por lo que era muy poco probable que iba a suceder, pero algo estaba obligado a pasar. Y lo hizo. Al hablar tanto, Arturia terminó perdiendo la voz por completa durante unos días. Los homúnculos que servían en el castillo eran muy hábiles en la magia curativa, pero no había nada que se pudiera hacer. Arturia recibió instrucciones de descansar un rato en sus habitaciones, e ella estaba consternada al descubrir que ni siquiera se le permitiría pasar tiempo con su querido tutor. Ella estudió sola por primera vez en meses, y lo encontró mucho más difícil y aburrido de lo habitual. Aprender Magecraft no fue fácil, e ella era el tipo de persona que recordaba mejor las cosas si las repetía con alguien más. Pero Arturia no estaba allí, y no tuvo el coraje de pedirle ayuda al rey de los héroes. La niña todavía estaba un poco intimidada por Gilgamesh. A menudo olvidaba que él estaba en la misma habitación que ella y Arturia, pero él siempre estaba tan silencioso que era fácil no recordar su presencia. Y como él siempre estaba tan callado, era difícil para ella adivinar lo que estaba pensando, excepto cuando se trataba del rey de los caballeros. Cuando tuvo la oportunidad de observarlo, ella había visto cómo su atención siempre estaba en Arturia y en cada pequeña cosa que hacía. Sin embargo, aparte de su evidente interés en la mujer de ojos verdes, la niña solo había visto su arrogancia. Lo que ella sabía sobre él no era suficiente para que ella le pidiera ayuda en sus estudios. Sin embargo, la noche de ese primer día sin Arturia, ella estaba tan infeliz que olvidó sus miedos.
Había pasado todo el día en completo silencio, pasando lecciones difíciles sola y sin tener la posibilidad de intercambiar una palabra con nadie. Extrañaba profundamente a Arturia, no solo por la ayuda que siempre le brindaba, sino también por su presencia calmante y su naturaleza genuina y afectuosa, que hacía que su compañía fuera tan agradable. En pijama y con un libro en las manos, la chica de cabello blanco fue al sofá en el que yacía el rey de los héroes, y tímidamente se aclaró la voz. No había hablado en todo el día, y sintió que su garganta estaba completamente seca. Pero también sabía lo suficiente sobre la personalidad del orgulloso rey como para estar seguro de que no se toleraría tirar de su manga o algo por el estilo, y necesitaba permanecer en su lado bueno. Sus ojos rojos se posaron en ella, con arrogancia y curiosidad. Ella hizo todo lo posible por ignorar su ansiedad. ¿Podrías leer por mí? Su voz salió ronca y ligeramente ronca. El rey de los héroes levantó una ceja. El niño tuvo el descaro de no solo hablar con él, sino también hacer una solicitud. Él se burló. ¡Qué audacia! Ella debe haberlo captado de la mujer de ojos verdes, sin duda. Alejando su mirada de ella, la despidió fríamente. Olvídalo, niña. Tienes domésticos para estas cosas. Ella se sintió enojada y frustrada. ¿Por qué? ¿Por qué era así? Ella procedió a expresar sus pensamientos, mirándolo con una expresión cruzada en su joven rostro. ¿Por qué Arturia es una persona tan amable y tú tan mala? ¿Por qué siempre eres así? ¿Por qué? De repente se detuvo y respiró hondo. Gilgamesh la había mirado con indiferencia ante su arrebato, pero su interrupción abrupta había captado su atención, y sus siguientes palabras lo hicieron aún más. En voz baja, como si se estuviera hablando a sí misma, y con los ojos cerrados, ella murmuró. Arturia dice que la ira casi nunca obtiene los resultados deseados, tengo que calmarme. Antes de que Gilgamesh pudiera hacer algo más que mirarla, los ojos de la niña se abrieron nuevamente y una expresión determinada, extrañamente similar a la firme de Arturia, se fijó en sus rasgos. Levantó el libro que sostenía en sus manos y se lo mostró. El rey de los héroes no podía negar que estaba impresionado por su elección. Leyendas del rey Arturo. No es de extrañar que le pidiera que se lo leyera. No le pediría a Arturia que leyera sobre su vida, y obviamente no quería que los criados supieran más sobre la mujer. Gilgamesh debatió consigo mismo. También estaba interesado en leer el libro, y la niña había logrado llamar su atención. Suspenso mentalmente molesto. Ella era la protegida de Arturia, él podía aceptar darle el honor de escucharlo. Se sentó en el sofá. Solo mientras me divierte, niña, le dijo a modo de advertencia. Ella no pudo controlar su sonrisa emocionada, y rápidamente fue al otro sofá y se acomodó en él, con la cabeza sobre una almohada. Estaba segura de que él no le permitiría estar en el mismo sofá que él. Gilgamesh se sintió extraño cuando abrió el libro y cuando el niño miró hacia él con expectación. ¿Era eso lo que sentía Arturia cada vez que hacía lo mismo? Fue, no una sensación desagradable. Descartó el pensamiento y comenzó a leer. Después de escuchar algunas historias, ella se durmió en el sofá. Gilgamesh dejó de leer y cerró el libro. Tenía que admitir a sí mismo que la actividad lo había entretenido lo suficiente. Había sido interesante leer algunas leyendas de la vida de Arturia, y leer en voz alta no era tan malo. Era lo que el rey de los caballeros hacía todos los días. Después de todo, la niña también había sido callada y escuchaba atentamente. En general, no había sido una noche desagradable, pensó. Al día siguiente, Arturia todavía estaba en orden de descanso, por lo tanto, ella tuvo que estudiar sola nuevamente. Pero después de unas horas, se sintió demasiado sola y confundida por los temas difíciles para continuar. Recordando el éxito de la noche anterior, miró al rey de los héroes, que estaba en el sofá, con una mirada inquisitiva. Se le preguntó si él la ayudaría con sus estudios. Sin embargo, tan pronto como ella abrió la boca para preguntarle, él habló. Ni siquiera pienses en preguntar, niña. No soy Arturia. Haz algo por tu cuenta, por una vez. La reprimenda fría la hizo estremecerse. Ya tenía un ligero dolor de cabeza, porque estaba estudiando magia muy difícil, y le hubiera gustado discutirlo con alguien para entenderlo mejor. Los sirvientes podrían escuchar, pero estaba cansada del trabajo que ya había hecho. Consideró la idea de tomar un descanso.
Si hizo una pausa, ¿qué podría ser mientras tanto? Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Saltó de su silla y tomó el libro sobre las leyendas de Arthurian, que estaba en el sofá al lado de donde se había quedado dormida la noche anterior. Se acercó al sofá de Gilgamesh con una expresión tímida. Ella se mordió el labio. ¿Podrías leerme un poco más? Me gustaría volver a escuchar sobre el pasado de Arturia. El rey de los héroes no había esperado que ella le preguntara eso. Estaba interesado en leer más leyendas sobre el rey Arturo, pero no quería acercarse a la idea de cuidar a un mocoso. Sus ojos rojos se entrecerraron. Sería la última vez que leyera para la niña. Tomó el libro que ella sostenía y lo abrió en la página que había parado el día anterior. Al atardecer, el pequeño volumen había terminado y la chica de cabello blanco estaba dormida. Gilgamesh se dijo a sí mismo que, incluso si se había entretenido bastante mientras leía sobre las hazañas de Arturia, era la última vez que le hacía compañía a la pequeña. Sin embargo, al día siguiente, Arturia aún no se había recuperado e ella tuvo que estudiar sola nuevamente. Por la tarde, después de realizar los ejercicios diarios que el rey de los caballeros le había enseñado, ella se acercó nuevamente al sofá de Gilgamesh, con una pequeña sonrisa y un libro en sus manos. Él le dirigió una mirada bastante dura. Estaba a punto de decirle que iba a no estar leyendo algo una vez más, cuando ella le impedía hablar por él que muestra el título del libro. Epopeya de Gilgamesh. 1. ¿Podrías leer esto por mí? Ella preguntó gentilmente. Él notó, sin embargo, que su sonrisa era ligeramente presumida. Ella sabía que un libro con historias sobre sí mismo atraería su interés. 1. En lugar de sentirse irritado, él casi suena ante su pequeño engaño. Tal vez fue la influencia de Arturia o tal vez no, pero la chica estaba demostrando ser bastante entretenida a su manera. Se sentó en el sofá y tomó el libro. Ella, sin darse cuenta de lo que estaba haciendo, se sentó en el mismo sofá, incluso si no a su lado. El rey de los héroes leyó las historias hasta que se terminó el libro. Para entonces, el niño de cabello blanco estaba dormido a su lado. Se sintió un poco molesto por tenerla allí, pero admitió que había sido bastante divertido leer sobre su propia vida en un libro. Había sido bastante astuta al elegir una historia así. Se preguntó brevemente si la idea había venido de Arturia. Hizo caso omiso del pensamiento y volvió a mirar al niño, pensativo. A pesar de que leerle en voz alta no había sido una mala experiencia, él no lo volvería a hacer. Estaba en el castillo de Innsbruck para observar las acciones de Arturia hacia la hija de la nave, no para ocupar su lugar al cuidarla. Será mejor que recupere su voz a la mañana siguiente. Frunció el ceño cuando fue golpeado con un pensamiento. En los últimos meses, había dejado de considerar a ella un medio homúnculo, había llegado a considerarla una niña. Casi sacudió la cabeza hacia sí mismo. Estar cerca de una persona como Arturia, lo estaba haciendo cambiar. Al día siguiente, Arturia había recuperado su voz, y estaba lista para comenzar las lecciones con ella nuevamente. Los dos estudiaron juntos toda la mañana y luego fueron al jardín a hacer sus ejercicios por la tarde. Gilgamesh había estado en el sofá, escuchándolos, y no los había seguido afuera. Después de pasar por los ejercicios, Iria le contó a Arturia lo que el rey de los héroes había hecho los días anteriores. Ella, sonriendo, explicó. Él leyó 2 libros para mí. Arturia, con la cara completamente recta, se acercó a ella y le puso una mano firmemente en el frente. ¿Tienes fiebre, Iria? La niña se rió y sacudió la cabeza. Acabo de recordar lo que dijiste, Arturia. Gilgamesh solo hace algo cuando se siente interesado en él. Así que tomé la epopeya de Gilgamesh y le pedí que me la leyera. Arturia casi le devuelve la sonrisa. Iria, eso fue un poco astuto de tu parte, dijo ella, con su tono logrando ser reprendido y divertido. La niña volvió a reírse antes de ponerse seria. Prometo que no lo volveré a hacer, Arturia, pero no tuve malas intenciones y griega. Me sentí muy sola sin ti. Arturia no estaba acostumbrada a esas palabras dirigidas a ella, pero se sintió tocada por ellas. Ella le dio a la hija de Irisbiel una pequeña sonrisa. Estoy aquí, Iria, y no voy a ir a ningún lado. Los ojos rojo oscuro de la niña estaban felices mientras seguía a la mujer dentro del castillo.
Después de que Arturia recuperó su voz, las lecciones habituales y los estudios se reanudaron en la sala de estar, y Gilgamesh se contentó con observar a la mujer y la niña interactuar entre ellas. Los momentos únicos en que no estaba con ellos fueron cuando estaban haciendo ejercicios físicos afuera y cuando Arturia llevó a ella a la cama. Por lo general, esperaba que el rey de los caballeros volviera a la sala de estar, descansando en su sofá. Un día, después del almuerzo, cuando estaba en la sala de estar, Gilgamesh no encontró a las dos chicas. El tiempo de entrenamiento ya había terminado, y era extraño y molesto que llegaran tarde. Se volvió aún más molesto cuando no apareció después de un tiempo. Ligeramente irritado, decidió encontrarlos. Estar en la sala de estar era demasiado aburrido, de lo contrario. Preguntó, o más bien, exigió, al primer sirviente que conoció dónde estaba Arturia. Le respondieron de inmediato que ella estaba en la habitación de ella. Se dirigió hacia allí, preguntándose qué podrían estar haciendo. Una vista muy inusual e inesperada se encontró con sus ojos cuando entró. Ella saltaba en círculos alrededor de una mujer que estaba parada en el centro de la habitación, una hermosa mujer vestida con un vestido color lila, decorado con encaje azul, que le llegaba hasta los pies. Los ojos generalmente arrogantes de Gilgamesh se abrieron levemente cuando reconoció a Arturia. Su cabello rubio estaba suelto y era mucho más largo de lo que él había esperado. No llevaba maquillaje, pero tenía una tiara plateada que sostenía su cabello en su lugar y un collar a juego, que complementaba perfectamente su vestido. Los ojos de Arturia se cerraron cuando ella corrió a su alrededor, chorreando cosas como pulseras y anillos de plata, por lo tanto, todavía no había notado su presencia. Y debido al escudo protector en el castillo, ella tampoco podía sentirlo. Se permitió admitir en silencio que admiraba su apariencia, antes de apoyarse contra el marco de la puerta y cruzar los brazos. Tan pronto como ella lo notó, él le hizo saber que se quedaría callada con un movimiento de su mano. Quería disfrutar de la vista de Arturia un poco más. Vestida como una dama elegante, con el pelo largo y suelto, era algo que nunca había presenciado antes, y que probablemente nunca volvería a contemplar. Después de que ella terminó de poner algunas joyas de plata alrededor de las muñecas de la mujer, cantando continuamente las alabanzas de su apariencia, a lo que Arturia solo había respondido con una pequeña sonrisa, era evidente que no estaba disfrutando de la experiencia. Con los ojos todavía cerrados, Gilgamesh decidió que era hora de dar a conocer su presencia. Él inclinó la cabeza hacia un lado mientras su mirada permanecía fija en ella. Y sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. Te ves como una reina. Los ojos de Arturia se abrieron de golpe. El verde sorprendido y ligeramente avergonzado se encontró con un rojo muy divertido. Gilgamesh disfrutó su sorpresa y no dejó que su mirada abandonara su forma. Añadió, con una sonrisa más amplia. Sabía que venir contigo a Alemania resultaría entretenido, Arturia, pero nunca pensé que esto fuera entretenido. El rey de los caballeros se habría sonrojado si ella no fuera quien era. Ella solo se rió y les dio a los dos una sonrisa. Arturia aceptó dejarme vestirla, pero tuve que rogarle por mucho tiempo, y tuve que prometer que sería solo esta vez. Luego le dirigió al rey de los héroes una mirada traviesa. Ella siempre es muy bonita, pero no se ve hermosa ahora. Por primera vez, Gilgamesh no tenía lista una respuesta sarcástica, porque en realidad estaba de acuerdo con la niña. Sus ojos todavía no dejaban la figura del rey de los caballeros. De hecho, niña, parece lista para ser una novia. Ante eso, las cejas de Arturia se dispararon por un segundo, y luego sus ojos se estrecharon hacia él. Él solo le sonrojó, mientras que ella se rió de nuevo y comenzó a correr felizmente, divirtiéndose, como un niño debería. Más tarde esa noche, después de que ella se puso a dormir, Gilgamesh volvió a mencionar su desfile de disfraces. El rey de los caballeros desvió su mirada de su rostro cuando dijo, ella pidió ese favor, ella solo ha estado aprendiendo y estudiando todo este tiempo, y después de todo es una niña, también merece jugar. Él le sonrió de lado. Te veías bien, Arturia, dije que parecías ser una novia, ¿no? Ella le dirigió una mirada dura. ¿Qué estás tratando de decir, rey de los héroes? Se inclinó hacia adelante en su asiento, hacia ella. Lo que digo, rey de los caballeros, es que te veías perfecta como novia, mi futura reina.
Ella simplemente levantó una ceja. Ella lo había visto venir. Parecía que él estaba trayendo un tema que ella esperaba que pudiera ser olvidado. ¿Y por qué, Gilgamesh, alguna vez me casaría contigo? Sin darle tiempo para responder, ella lo miró a los ojos con seriedad. Primero que nada, soy un rey, no una reina. Segundo, ¿sabes siquiera qué es un matrimonio y qué implica? Él la estaba mirando atentamente, y ella lo tomó como señal para continuar. Tal vez no entiendas el concepto de matrimonio, rey de los héroes. No es un mero contrato, se supone que es un vínculo sagrado formado entre dos personas que no solo se preocupan profundamente entre sí, sino que también se respetan mutuamente. Sus ojos verdes estaban firmemente clavados en los de él. No puedes respetar a nadie, mucho menos preocuparte por nadie, nunca serás parte de un matrimonio. Gilgamesh guardó silencio por un segundo, pero luego la miró con una ceja levantada. No pensé que serías tan hipócrita, rey de caballeros. Estuviste casado durante tu vida, y ese matrimonio no fue más que un contrato. Te casaste con Ginebra por el bien de la imagen del reino, pero incluso si puede haberse preocupado por ella como su tema, no fue nada más que eso. Su mirada se volvió cínica. ¿Y ahora estás tratando de moralizarme sobre lo que realmente es un matrimonio? Arturia lo miró con furia fría. Después de un breve silencio, lentamente dijo: tienes razón, en algunas cosas. Estuve casada con Ginebra y no por elección. Ella, sin embargo, tomó una decisión, aceptó ese destino, totalmente consciente de lo que era metiéndose. Dentro, por respeto a mí. Por el sacrificio que pagamos a hacer, también me respetó. Tienes razón al decir que no había nada más que eso entre nosotros, ni siquiera amistad, porque yo era un rey que eligió estar solo. La voz se hizo más fuerte. Es precisamente la razón por la que puedo decir lo que debería ser un matrimonio, porque el mío no lo ha sido. Se detuvo por un momento. Sus ojos verdes todavía estaban sobre los rojos. Se le ocurrió una pregunta. ¿Alguna vez tuviste una esposa, rey de los héroes? Gilgamesh se burló, sin romper su mirada, como si hubiera encontrado a alguien merecedor del título de ser mi esposa. Esas palabras la hicieron callar. Dijo que nunca había encontrado a nadie lo suficientemente estimable para ser su esposa, pero él había propuesto a ella. Ella le dirigió una mirada medidora, pensando. Él le sonríe, su arrogancia de vuelta. El proponer a usted, Arturia, no es suficiente prueba del hecho de que considera que la única mujer digna del honor de ser mi esposa. Los ojos de Arturia se volvieron fríos otra vez. Soy un rey antes de ser mujer, Gilgamesh. Se sentó del sofá y fue a la puerta para irse a dormir. El segundo antes de que ella saliera, escuchó las últimas palabras que él le dirigió. Por cierto, Arturia, te ves muy bien con el pelo suelto. Capítulo 8. Argumentos. Algunas semanas después, durante las lecciones matutinas habituales, las dos chicas acababan de pasar por una parte particularmente difícil de un nuevo libro de magia que habían leído juntas. Arturia había decidido que podía tomar un breve descanso para permitirle a Iria tomar un aperitivo. Gilgamesh estaba en su lugar habitual, descansando en el sofá y parecía un poco más aburrido que otros días. La niña estaba comiendo las rodajas de una manzana que el rey de los caballeros estaba pelando y parecía estar perdida en sus pensamientos. De la nada, miró a la mujer y dijo: Arturia, ¿podrías contarme un poco más sobre los otros sirvientes de la guerra, por favor? Arturia se detuvo al pelar la fruta y notó que Gilgamesh se inclinaba un poco para escuchar con más atención. Esa fue una pregunta bastante difícil de responder. Lentamente preguntó: ¿los siervos específicos de esta guerra, o las clases de siervos? Iria respondió: los sirvientes específicos, sé sobre las clases. Arturia ascendió y terminó de pelar una rodaja de manzana antes de entregársela a la niña. Bueno, el siervo de la clase Archer está actualmente en el sofá, mientras que el siervo de la clase Saber era yo. Entonces Asesino era peligroso, porque tenía varios cuerpos y por lo tanto, engañó a los otros concursantes fingiendo su muerte. Más que una vez. Caster era una persona muy enferma. Despreciaba por completa la vida humana, y solo estaba feliz cuando podía hacer cosas horribles con personas inocentes.
Ella evitó mencionar cuidadosamente todas las atrocidades que había cometido porque Iria, aunque fuera inusualmente brillante para su edad, todavía era una niña pequeña. Berserker, Arturia no pudo evitar dudar, y supo que Gilgamesh lo había notado. Ella maldijo internamente su percepción cada vez mayor cuando se trataba de ella. No tenía control sobre sus acciones, se convirtió en esclavo de su locura e intentó matar al azar. Era, en la vida, mi caballero más leal y confiable, Lancelot, que había caído bajo la maldición de la locura. Tuvo que detenerse por un segundo, pero inmediatamente continuó. Había hecho algo cercano a la paz con sus demonios dentro del Grial, no permitiría que la controlaran por más tiempo. Rider era Iskandar, el poderoso rey de Macedonia. Incluso si no era una persona muy cortés, era un líder verdaderamente valioso y un luchador habilidoso. Arturia hizo una pausa para dividir la siguiente rodaja de manzana en dos partes y darle una a Iria, mientras ella tragaba sin prisa la segunda. La niña preguntó, ¿y qué hay de Lancer? Arturia casi se enojó, y no notó que los ojos de Gilgamesh se estrechaban ante su expresión. Era diferente de otros espíritus heroicos, creo. Era verdaderamente caballeroso. Realmente me hubiera gustado conocerlo fuera del campo de batalla de la Guerra del Santo Grial, porque era alguien a quien respetaba e incluso podía confiar. Iria sintió curiosidad, pero antes de que pudiera decir algo, una burla del rey de los héroes la hizo saltar. Por lo general, estaba tan silencioso a su alrededor que ella a menudo olvidaba que él estaba allí. Gilgamesh parecía extrañamente irritado. Mirando fijamente a Arturia, dijo, ese mestizo ni siquiera era un rey, y aún así, ¿crees que alguien como él es digno de tu tiempo? Estoy horrorizado por ti, rey de los caballeros. Arturia, sin embargo, no estaba desconcertada. Ella le devolvió la mirada irritada con un desafío. Tuve la suerte de tener la oportunidad de luchar codo a codo con Lancer durante la guerra, y habría tenido el honor de llamarlo un caballero mío. Era una persona justa y leal, y deseo por su bien que su destino había sido diferente. Después de una breve pausa, agregó, fue el único sirviente durante la guerra con el que sentía que tenía algo en común. Gilgamesh la fulminó con la mirada con algo que habría llamado frustración si no hubiera sido él. Se puso de pie y se dirigió hacia la puerta, cerrándola de golpe detrás de él. Más bien desconcertado por su brusca manera de irse, Arturia frunció el ceño. ¿Qué demonios le pasa? Iria la sorprendió riendo, sus ojos brillaban de risa. Arturia, prácticamente estabas cantando las alabanzas de Lancer frente a él. Realmente se mantendría tranquilo mientras te escuchaba hablar con tanta consideración sobre otro hombre. El rey de los caballeros le dio a la niña una mirada desapasionada. Al darme cuenta de que Arturia no había entendido lo que estaba tratando de insinuar, la niña entró en detalles. Arturia, creo que estás celoso. ¿El qué? La idea era tan ridícula que Arturia casi la dijo en voz alta, pero se contuvo en el último momento porque no quería ofender a Iria. Gilgamesh ciertamente no estaba celoso. Y de Lancer de todas las personas. Ridículo. Probablemente había estado irritado por el hecho de que ella había hablado más sobre los otros sirvientes que sobre él. Eso fue algo mucho más creíble. Arturia sacó el libro de Magecraft nuevamente. El descanso que habían tomado había sido suficiente. Era hora de volver a estudiar. Mientras buscaba la página correcta, hizo todo lo posible por ignorar la sonrisa de Iria. La niña era lo suficientemente perceptiva como para ver que Gilgamesh no era indiferente hacia su amada Arturia, y estaba segura de que Arturia también había tenido un gusto subconsciente por él. O, al menos en su opinión, probablemente lo haría, pronto. Antes de que se dieran cuenta, pasó un año de vida sin incidentes. La educación de Iria iba mejor de lo que Arturia esperaba, y cada vez que veía a la niña acostarse por la noche, esperaba ardientemente que Irisbiel se sintiera orgullosa de la joven mujer en la que el niño estaba creciendo lentamente. Observó atentamente a la niña y pudo decir con certeza que parecía estar bastante feliz. Iria era una chica tranquila y alegre, siempre ansiosa por aprender y siempre con una sonrisa en su rostro. Sin embargo, una tarde, Iria estaba más tranquila y más sombría de lo habitual. Parecía estar perdida en sus pensamientos, aunque obviamente estaba tratando de prestar atención. Estaban estudiando, pero Arturia detuvo su lección abruptamente.
La niña había comenzado a llorar, algo que nunca había hecho delante de ella. Mientras las lágrimas corrían por su rostro, ella murmuró: ha pasado un año desde la última vez que vi a mamá y papá, he estado un año entero sin ellos, y los extraño mucho. Una vez que comenzaron los sollozos, fue como si una presa se rompiera dentro de ella, e ella lloró en serio. Arturia se sorprendió. No sabía qué se suponía que debía hacer con los niños que lloraban, pero recordaba a su amiga Irisbiel, y pensó en lo mucho que ella debía extrañarla, y también a su padre. Suavemente, el ex rey de Gran Bretaña puso una mano sobre la cabeza de la niña que lloraba, con una mirada muy antigua en su rostro. Sabía lo que eran la tristeza y el tormento, y permití que ella derramara toda su tristeza. Después de un rato, los sollozos de la niña se volvieron cada vez más suaves, hasta que lentamente se durmió con la cabeza sobre la mesa. Arturia se levantó en silencio, levantó a la niña en sus brazos y salió de la habitación, en dirección a la habitación del niño. Había olvidado por completo que Gilgamesh también estaba en la sala de estar. Los ojos del rey de los héroes la habían seguido cada movimiento todo el tiempo, pero ella había estado demasiado concentrada en ella para darse cuenta. Después de 1 metro a la niña dormida en su cama y apagar las luces, Arturia salió de la habitación y cerró la puerta con cuidado. Se dio la vuelta, y encontró al rey de los héroes apoyado contra la pared opuesta a ella y mirándola fijamente. Ella le devolvió la mirada con una mirada inquebrantable. No habían hablado directamente desde su confrontación sobre el matrimonio. El aire entre ellos estaba lleno de tensión. Gilgamesh inclinó la cabeza sin romper su mirada. Su voz era sardónica cuando habló. Esa fue una demostración triste de ver, rey de los caballeros. Pensé que la niña realmente tenía algunos rasgos interesantes en ella, pero resulta que es solo una niña que extraña el amor de sus padres. Fue entonces cuando Arturia espetó. Normalmente era una persona sensata que analizó con calma la situación y luego encontró una solución, pero el hombre frente a ella estaba yendo demasiado lejos en su arrogancia y su desdén hacia las personas. Ni siquiera sabía qué era exactamente acerca de él, la enojaba tanto que le hacía hervir la sangre en los oídos, pero no le importaba. Una cosa era que él la insultaba o la ofendía personalmente, ella sabía que, a su manera, él la reconocía y la respetaba como rey, pero no toleraría ninguna acusación sin fundamento dirigido hacia ella. Con ojos tan fríos como el hielo, su resplandor habría hecho que el infierno se congelara. No lo entenderías, rey de los héroes. Nunca has sido amado. En el momento en que esas palabras salieron de sus labios, Arturia se arrepintió de ellas. Había dejado que su ira se apoderara, y había respondido a su arrogancia con crueldad. Gilgamesh se sorprendió por sus palabras, pero se negó a mostrarlo. Decidió ignorarle y continuar con su ataque verbal. La discusión anterior con ella todavía estaba fresca en su mente, y después de lo que ella había dicho sobre Lancer, él estaba de alguna manera enojado con ella. Sabía que su juicio no estaba completamente despejado, pero no podía importarle menos en este momento. No has podido salvar a tu país durante tu vida, Arturia. En esta nueva vida, has decidido cuidar a la hija del barco del Grial, tratando de darle algo de lo que ha perdido, porque sabes lo que significa perderlo todo. Y estar solo, todo lo que haces no es más que aferrarte a tu pasado, rey de los caballeros. Sus palabras burlonas golpearon a Arturia con la fuerza de una bofetada. Toda su furia volvió, pero esta vez, fue capaz de pensar más claramente y pudo contraatacar. Ella no perdió el contacto visual por un segundo y su voz era firme en su respuesta. Eres arrogante, rey de los héroes, y menosprecias a todos. Te consideras superior a todos los demás, y nunca consideras la idea de que alguien sea tu igual, mucho menos ser superior. Pero debe haber una razón para eso, debes haber tenido a alguien, una vez, alguien a quien considerabas digno. Alguien en quien confiar, alguien a quien incluso podrías llamar amigo. Debes haber perdido a esta persona, no sé cómo ni por qué, pero inconscientemente comparas a todos. A esta persona, y eso te impide ver el verdadero valor de otras personas. Sus ojos se entrecerraron hacia él. Parece, rey de los héroes, que de alguna manera eres tú quien todavía se aferra al pasado.
Con los ojos ardiendo, se dio la vuelta para alejarse, y no vio su rostro perfecto y arrogante completamente consternado. Gilgamesh nunca se sentido había tan vulnerable en toda su vida. No podía permitir que las cosas permanecieran como estaban. Sus piernas se movieron automáticamente, y él siguió sus pasos. Él comenzó a hablar cuando se acercó a ella, y ella se detuvo al escuchar sus palabras. Rey de los caballeros, tu error al gobernar tu reino no fue que no pudiste entender los corazones de las personas que te rodean, el error fue que no los entendiste por completo. Eres una persona perspicaz, pero no buscas entender a una persona completamente. Eso fue lo que hiciste mal con tus caballeros en Camelot, y eso es lo que estás haciendo mal ahora también. Arturia se había detenido y se dio la vuelta ligeramente para mirarlo. Él se acercó a ella. Puedes ver algunos de los rasgos que definen a las personas, pero te detienes allí. No entiendes a la persona en su totalidad, logras captar una parte de ellos y te apegas a eso. Pero hay más para cada persona que eso, y no amores. Los dos reyes estaban parados uno al lado del otro, y sus ojos estaban fijos el uno en el otro, con destellos desafiantes provenientes de ambos lados. Cada uno de ellos había criticado al otro por la forma en que rodeaban a las personas. Arturia le había dicho a Gilgamesh que consideraba a todos como inferiores a él porque, aunque podía leer a las personas fácilmente, inconscientemente los comparó con una persona que había perdido en el pasado y, por lo tanto, tendía a subestimarlos. Gilgamesh le había dicho a Arturia que solo captaba partes de las personas que la rodeaban y que no intentaba ir más allá de eso, y por lo tanto tendía a no entenderlas completamente. Evidentemente, el choque de los ojos verdes y rojos no iba a terminar pronto, y los dos reyes lo sabían. Ambos tenían demasiado orgullo para retroceder. Permanecieron en silencio y quietos, mirándose las dagas el uno al otro. Después de varios minutos, finalmente habló. Si puedes ver lo que digo, entonces tú también puedes, respondió ella de inmediato. Sus miradas, aún unidas, se volvieron más medidoras. Despacio, muy despacio, la tensión comenzó a disiparse entre ellos. Todavía no se miraban el uno al otro, pero habían llegado a un acuerdo. Ambos considerarían cuidadosamente lo que el otro había dicho, con mucho cuidado. Y su discusión terminó así, en un empate.